Saludos cordiales a la audiencia de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nuestra señal. Estamos nuevamente aquí un poco complicados con la electricidad, pero ahí somos recursivos y estamos saliendo con nuestros programas en diferentes horarios, así es que eso sí les pido también comprensión de que desde los cortes de energía no hemos podido mantener una estabilidad de como es lo que queremos algún rato lograr, de tener una parrilla en donde los horarios se cumplan exactamente. Acá estamos siempre abocados a que la electricidad a veces nos deja y otras veces no nos deja salir con los programas. En todo caso, estamos pregrabando algunos programas para ponerlos en los horarios. Sin embargo, inclusive hemos querido cumplir los horarios, pero los cambios de horarios de corte de energía no nos dejan subir a tiempo a veces los programas. Así es que en el momento en que ya nos estén viendo es porque hemos podido lidiar con eso. Y decirles a la audiencia, muchas gracias de estar conectados con nosotros. No se olviden de compartir el contenido, de darnos el me gusta al menos, y si es posible también contribuir con los superchats y otras formas de ayudarnos a sostener este proyecto de comunicación realmente ciudadana e independiente. Y ahí sí voy a aclarar, si somos independientes, no estamos dentro de ninguna corporación ni política ni empresarial, y por eso es un tanto difícil sostener este proyecto. Sí nos hace falta siempre recursos, especialmente económicos. Humanos sí tenemos. Así es. Bueno, después de esta larga perorata, pero necesaria, vamos a darle la cordial bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Ya estuviste una vez anterior. Estamos con Jessica Bustamante. Yo te voy a definir como una luchadora de las causas sociales, más bien así ampliamente. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. A ti, Guillermo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí otra vez, como tú mencionas, otra ocasión. Creo que precisamente este espacio Hoja de Ruta es un espacio muy valioso, un espacio independiente, realmente independiente, y que está siempre enmarcado en las causas justas, en las luchas sociales. Y claro, tú me decías, te voy a definir como una luchadora, y pues sí, guerrera desde el vientre de mi madre. Ya ahí mismo ya estabas bataleando y alzando el puño. Claro, por supuesto, ya desde ahí, ya. Y bueno, y tú bien mencionas madre, entonces una palabra inmensa, y ahí viene el tema, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad. Querramos o no querramos, vivimos un ambiente patriarcal, machista, es una realidad. El decir de que vamos a dejar de ser machistas, por ejemplo, o sea, yo mismo digo, no es de que pueda dejar de la noche a la mañana ser machista, porque venimos de una carga cultural milenaria, se podría decir, en donde el rol de la mujer siempre lo pusimos o se le ha puesto de alguna manera a segundo plano. Y eso ha causado y sigue causando muchos inconvenientes, más aún cuando la mujer en estos tiempos ha tomado un posicionamiento como debe ser, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que el rol de la mujer tiene que ser ese no sé si igual al del hombre, pero sí en condiciones, digamos, ahí sí igualitarias. O sea, una mujer trabaja lo mismo que un hombre, debería ganar lo mismo que un hombre. Una mujer hace mucho más esfuerzo que un hombre, debería ser más reconocida, pero no está sucediendo todavía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, Guillermo. Sí, bueno, yo quisiera partir tal vez un poco identificando conceptualmente lo que es la violencia basada en género, porque creo que incluso para visibilizar tenemos que tener claridad en los conceptos. Y claro, la violencia basada en género entendemos como todo acto, toda omisión que atenta o que pretende dañar a la mujer por su razón de ser mujer. Y cuando me refiero a mujer, me refiero a mujeres cis y a mujeres trans también, obviamente. Entonces, claro, como tú mencionabas, entender que la violencia de género parte desde un tema estructural que nos atraviesa
desde muchísimo tiempo atrás. Un claro ejemplo, tú puedes ver que no existía las pensadoras, ¿no? En la antigua Grecia no es que había mujeres pensadoras, sino que estos eran roles que estaban atribuidos. En la historia yo no encuentro, o sea, Sócrates, Platón, Eurípides, bueno, en fin. Exacto, estaba más diseñado como a roles y funciones específicas para los hombres, ¿no? Entonces, muchas veces yo en mi caminar me he topado con muchos amigos, amigas, que nos dicen, no se entiende mucho esta lucha de género, no se entiende esta lucha feminista, pero precisamente es por este desconocimiento y que muchas veces se malinterpreta que las mujeres queremos estar sobre los hombres, que las mujeres queremos privilegios frente a los hombres, y eso no es así. El feminismo y la lucha feminista y de las mujeres principalmente ha estado enfocada en la igualdad, en la oportunidad, en los accesos. Entonces, creo que parte de la importancia de nosotros como ciudadanas es resignificar lo que el feminismo es y las luchas que se ha venido teniendo. Actualmente, claro, nosotros tenemos disparadores súper fuertes en el tema de violencia y es el pensar qué está pasando, ¿no? No se está tomando las medidas necesarias para ir enfrentando la crisis de violencia y violencia no solo de género, sino violencia de todos los tipos de violencia que está atravesando actualmente nuestro país. Claro, pero de las violencias, digamos, en donde prácticamente ahí sí se visibiliza, es cuando hablamos de femicidio o feminicidio. Empecemos por ahí. Diferencia entre femicidio y feminicidio. Claro, verás, justamente el femicidio, cuando hablamos de femicidio, nos referimos a esta última situación, esta última y trágica situación en la que la mujer pierde su vida por el hecho de ser mujer, por la razón de su género. Entonces, esta es la máxima expresión de violencia que puede darse en una mujer. Ahora, cuando hablamos de feminicidio, igual hablamos, es el tema de que termina la mujer con su vida, se termina con la vida de la mujer por el hecho de ser mujer, pero está ahí precisamente el tema de que hay una omisión, un encubrimiento, una inacción del Estado. Entonces, en nuestro país no está tipificado el feminicidio todavía, en muchos países ya está tipificado el feminicidio, pero en nuestro país todavía no, que debería, ¿no? Debería. Tenemos casos realmente graves y alarmantes, como es el caso de María Belén Bernal, el caso de la subteniente Aidita Atti, que fueron mujeres que fueron víctimas de femicidio por parte de instituciones del Estado. Vemos que estas dos mujeres murieron por culpa de la inoperancia y la inacción del Estado. ¿Cómo nos explicamos que puede haber un femicidio en instituciones públicas? Entonces, y dentro de la institución. Dentro de la institución, entonces vemos que tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares se encuentran bañadas de sangre. O sea, esto fue un tema y es un tema lamentable porque incluso vemos que no existe todavía acciones concretas por la Asamblea. Discúlpame que salgan asambleístas a decir vamos a tratar de que se haga más rápido la investigación. Es una burla. Pero digamos ahí, ¿será que nos falta cuerpo legal o nos falta voluntad política? Mira, yo siento que el tema de la inacción y que siguen perpetuándose femicidios y feminicidios, pese a que no está tipificado, como te comento, se dan feminicidios en el país como estos dos casos puntuales, es primero porque no existe todavía una cultura de prevención que se enfoque en abordar la problemática, en la prevención de violencia, sino que siempre estamos esperando que pase lo más fuerte, que lleguemos a las cúspides y ahí empezamos a trabajar. Entonces, ¿pero se estará trabajando o solamente se está tratando de maquillar y de limpiar, digamos, la escena del crimen para que la institución no se vea involucrada, entre comillas? Porque aquí hay temas de espíritu de cuerpo, por supuesto, de decir que más vale la institución, digamos, como tal, y que no puede ser mancillada. He oído declaraciones en ese sentido, que el decir y reconocer, sí, aquí hay un error, aquí hay una falla, y precisamente si es que pretenden que sean casos aislados, deberían ayudar a que la gente que cometió el delito, este horrendo crimen, sea juzgada. Pero acá vemos al revés, un encubrimiento, en el caso de María Belén Bernal, en principio
inclusive la ayuda al femicida para que huya, la ayuda al femicida para que esconda el cuerpo de la víctima. Y en el otro caso de los militares, prácticamente de igual manera. Una autopsia que dice una cosa y después un examen médico legal que dice otra cosa en la exhumación del cadáver. Entonces, y un general que decía, déjenles libres porque yo me hago cargo de que ellos no se huyan prácticamente. Y empiezan a cambiar el relato, a decir de que no han sido ellos, de que ha sucedido otra cosa. Y en fin, eso me temo que quede en nada lo de Aidita Ati, porque inclusive a la familia se le nota un cambio radical en la actitud en principio, el papá pedía justicia y todo eso, y ahora como que se ha calmado, digamos. Claro, sí, mira, es lamentable lo que sucede porque incluso si es que hubiera dado una real justicia y reparación para María Belén Bernal, el tema de Aidita no se hubiera dado si se hubiera cumplido la garantía de no repetición, pero vemos que esto no fue así, no se dio y se sigue dando el tema del encubrimiento, por supuesto que sí, vemos que no existe claridad en rutas, en protocolos. Yo, como te decía, existe una comisión ocasional para la verdad y la reparación de Aidita Ati, que ¿qué te dicen? Ayer hubo una nueva reunión que ellos empezaron a hablar y nos comentaban qué es lo que venían haciendo y los avances, pero te dicen, sí, ya vamos a acelerar el proceso. O sea, discúlpame, estamos hablando de la vida de mujeres, de la vida de niñas, adolescentes que siguen muriendo, y que la respuesta de la Asamblea Nacional sea, sí, ya les estamos diciendo que nos entreguen rápido los informes. Pero la Asamblea no es la que juzga. No puede ser, pero existe una comisión que está instalada, que la idea de la comisión era precisamente impulsar el pronto y la celeridad de la investigación, pero vemos que ni desde Fiscalía, ni desde Asamblea, ni de nadie se está realizando absolutamente nada para brindar esta justicia y esta reparación a las víctimas de violencia y sobre todo a las víctimas que han terminado en femicidio. Es algo realmente increíble porque a la final nosotros estamos volviéndonos pasivos y estamos empezando a naturalizar una serie de atentados a la vida humana. Un poco también lo que yo pensaba y es lo que yo te decía hace un momento, si se hubiera realizado un protocolo, un accionar real sobre la causa de María Belén, se hubiera tomado las acciones que son obligación del gobierno, no se hubiera repetido el caso de Aidita Ati. Y ahora se da el caso de Aidita Ati y es posible que existan otros casos más, porque no se está tomando las acciones reales y concretas. Entonces, yo como te comentaba, yo creo que en realidad lo que falta muchísimo es principalmente trabajar sobre prevención, sobre igualdad de género, sobre el tema de no naturalizar la violencia, porque se está naturalizando muchísimo la violencia y sí quisiera hacer un poquito de énfasis en eso posteriormente. Y de igual manera el tema de contar con recursos necesarios que le apuesten a la inversión sobre la prevención de violencia de género. Te decía hace un momento que sí quiero un poco enfatizar en el tema de la naturalización de la violencia, porque actualmente Ecuador atraviesa una crisis de inseguridad muy fuerte, muy fuerte, y que nunca antes se había tenido estas cifras tan alarmantes de violencia y que lamentablemente no existen mecanismos de acción efectivos. Vemos que el tener que lidiar con cifras, con estadísticas que cada día sobresaltan, nos está atravesando fuertemente. Este año, el 2023, se contó con 321 casos de femicidio. Y este 2024, en lo que lleva de enero a septiembre, tenemos hasta ahora 180 casos de femicidio en el Ecuador. Entonces, un poco sí pienso que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y la acción y el papel que está jugando el gobierno. Nosotros a la final tenemos muchísimos limitantes como país en la acción, pero sin embargo tenemos que tomar acciones. O sea, no puede ser que a la final se siga limitando y no se tenga una línea de acción real sobre las víctimas de femicidio. ¿No será que tenemos que empezar a hablar más abiertamente de este tema?
Digo, inclusive en los ambientes educativos, desde el escolar y secundarios, o sea, empezar a promover de que entre seres humanos necesitamos cambiar nuestra actitud, cambiar ese pensamiento, combatir ahí sí realmente el machismo, compartiendo espacios, haciendo, no sé, pues cultura, generando una idea en los jóvenes de que entre hombre y mujer tiene que haber respeto, complementariedad, y ninguno de los dos puede estar por encima de la otra persona, digamos, en todos los términos, pero peor aún, de creer que porque es mujer tiene que estar sujeta a ciertos roles y al mandato de los hombres, que eso creo que es la primera línea que hay que romper. Este ambiente machista que yo digo, no es fácil, Por supuesto. no es fácil, pero ese debería ser la tarea de todos. Y lamentablemente estamos hablando casi siempre, y me duele muchísimo porque siempre oigo esa frase que siempre se dice, ni una menos. Y a mí me duele mucho más porque cuando oigo esa frase, ni una menos, digo, ya, otra vez, otra más. Otra mujer más. Sí, precisamente, y bueno, es lo que yo te comento, o sea, yo creo que muchísimo tenemos que apostarle a sostener el tejido social. Necesitamos entender que la violencia basada en género es una problemática real, latente, que nos atraviesa, que nos también acabando profundamente. Y creo que el apostar también al hecho de la sensibilización es bastante importante. Pero hay algo también, Guillermo, que creo que tenemos que poner sobre la mesa. El hecho de que actualmente nosotros como Pichincha tenemos 7 de cada 10 mujeres que hemos sufrido algún tipo de violencia alrededor de nuestra vida, como Pichincha. Y actualmente tenemos espacios como centros de atención integral, tenemos como los espacios de atención para víctimas, diferentes, donde se busca principalmente que se brinde una atención integral para las víctimas de violencia de género. Sin embargo, hay una problemática muy grave que está sucediendo. Los equipos de atención que están atravesando las problemáticas de violencia de género son insuficientes. Los equipos que se encuentran actualmente multidisciplinarios, interdisciplinarios, tenemos como en este caso psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, tenemos equipo legal, se desbordan. Las medidas de la Junta de Protección de Derechos llegan cada día con casos de violencia de género y los equipos se desbordan. Entonces, pienso que también hay que apostarle por la reformulación de atención a víctimas, porque tenemos muchísimos casos y que la atención y el cuidado emocional de los profesionales también se va desbordando. No es posible y no es humano que los profesionales reciban casos tras casos tras casos, porque en algún momento se van a quemar los equipos técnicos. Entonces, es eso una de las variables, y otra de las variables... Entonces, ¿qué es lo que propones? ¿Mayor presupuesto para poder ampliar el equipo? Por supuesto, necesitamos en manera general que exista un presupuesto destinado para las víctimas de violencia basada en género. Es esencial. Aparte de eso, necesitamos fortalecer los sistemas de protección, porque tenemos aparte el tema de no tener un accionar directo cuando existen casos de vulneraciones de derechos, de violencia de género. Entonces necesitamos fortalecer también la capacidad de los equipos técnicos para poder intervenir dentro de los diferentes proyectos, dentro de los diferentes programas y dentro de las diferentes medidas de protección, y sobre todo también sobre garantizar el acceso a la justicia. Precisamente este año también tenemos registrado, en lo que lleva del año, 4 víctimas de femicidio que tenían ya boletas de auxilio. Tenían 4 víctimas eso no es novedad. Tenían boleta de auxilio, y aparte 23 mujeres
que tenían ya antecedentes de haber denunciado violencia de género. Entonces, mira, es datos que en realidad no pueden quedar en cifras, sino que la idea es visibilizar lo que está sucediendo, pero es doloroso, Guillermo, tener 23 casos de mujeres que denunciaron ya, que le decían al Estado, por Dios, estamos aquí, acompáñennos, no nos dejen, estamos aquí, estoy siendo víctima de violencia. 4 mujeres que ya tenían también el caso de haber tenido boletas de auxilio y que no se hizo nada, que el Estado no hace nada y sigue, en este caso, desencadenando en muertes de mujeres. Nosotros mismos tuvimos un lamentable caso acá de una compañera víctima de femicidio que igual tenía la boleta en su cartera. Y ella algún rato pidió ayuda a la policía y prácticamente no le favorecieron y terminó con femicidio. Con femicidio. Sí, mira, o sea, eso es terrible. Nosotros, o sea, es súper doloroso. Yo no quisiera que a nadie le suceda. O sea, yo entiendo más el dolor de la familia, pero, o sea, yo recuerdo un día martes, nos despedimos y el miércoles ya no estuvo. Sí, lo lamento mucho, de verdad. Desde el fondo de mi corazón, para mí entender el tema de femicidios y las violencias, créeme que me duele mucho. O sea, el entender cómo seguimos reproduciendo violencia y cómo cada vez es una víctima más y como te digo, para mí es lamentable que se siga volviendo solamente a estadísticas, que no contemos con un registro propio en el que se pueda registrar y contabilizar las víctimas que se encuentran atravesando toda esta problemática, porque algo que sucede es que se sigue también impulsando desde las diferentes instituciones ya propias que se encarga de los sistemas de protección y prevención, es que no se está contando a las víctimas que se encuentran como víctimas de femicidio, que se encuentran dentro de los procesos de violencia, atravesando los grupos delincuenciales y los grupos de mafias que siguen acabando con los grupos de mujeres. Entonces, hay esta intervención por parte de estos grupos que no se está contando como femicidios, pese a que las mujeres están muriendo. Entonces, no se lleva esta data, estos datos, no se está registrando que mujeres están muriendo dentro de la situación de violencia por parte de los grupos de GDOs. Claro, o sea, lo que tú planteas es absolutamente necesario. O sea, partir de saber cómo está la situación, una situación real, no esconder datos, no esconder cifras, sino enfrentar, decir, bueno, sí, aquí hay un problema y este problema tenemos que combatirlo, tenemos que superarlo. Y esa es la actitud que no encontramos todavía. Yo creo que no solamente a nivel gubernamental, sino en medios de comunicación y la sociedad en general, muchas veces estamos viendo para otro lado. O sea, ya, bueno, ¿qué pasó? Qué pena y ahí quedó. Y ese es algo que no nos permite avanzar. Entonces, aquí viene la pregunta. Tú dices, debería dotarse de mejores y mayores recursos para realmente hacer algo, combatir, empezar a reducir toda esta problemática, pero ¿a quién le exigimos? Claro, mira, yo como te decía, es necesario apostar principalmente por el tema de trabajar desde los espacios de prevención y sobre todo también en ese sentido contar con un espacio y con un financiamiento necesario para trabajar sobre abordar toda esta problemática en relación a violencia basada de género. Mira, nosotros tenemos actualmente un ministerio, el Ministerio de Mujeres, tenemos la ministra, entonces es complicado porque vemos que existe esta institución, ¿no? Pero esta institución no tiene personal técnico, no tiene recursos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo actualmente el ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se está impulsando?
Y principalmente cómo se está manejando la prevención, porque, o sea, es lo que yo te digo, la manera en la que le tenemos que apostar definitivamente es el tema de prevención. Nosotros actualmente no tenemos programas efectivos que tengan una programación, una planificación en la que se vaya trabajando con niños, con niñas, con adolescentes, con mujeres, donde se puede ir apostando a este cambio. Pero lamentablemente no, o sea, tenemos un ministerio, tenemos de igual manera, como te digo, centros de atención integral, pero se siguen desbordando porque no existe una atención directa, no existe el tema económico que es realmente importante, que se necesita para poder abordar estas problemáticas. Entonces tú lo que planteas es una política pública a Claro, favor de por la mujer. supuesto, sí, O sea, para sí, eso sí. está el ministerio y a quien deberíamos exigirles al gobierno, al que sea, al de turno. Claro, por Pero supuesto. si no hay la voluntad política del gobierno y siempre en los últimos gobiernos especialmente han ido reduciendo la inversión social de los gobiernos de turno, entonces ahí estamos abocados a esta problemática. Claro, mira, el tema de generar política pública es necesario y creo que ha habido un avance en generar política pública y de visibilizar sobre todo lo que se ha venido dando y la problemática que se ha venido dando de igual manera con las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, yo creo que existe todavía deficiencias muchísimo ya aterrizando la política pública, porque mira, por ejemplo, tenemos, es todo se configura, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que existe femicidios, vemos que existe violencia, aparte de eso, vemos que existe también niños, niñas que se encuentran en la indefensión, en la orfandad estatal también. Vemos que tenemos que tras de los niños, niñas que pierden a su madre, pierden en este caso a su padre muchas veces también, porque cuando hablamos de femicidio vemos qué pasa, la mamá fallece, es asesinada, es víctima de femicidio y el padre generalmente va a la cárcel, ¿no? Porque es el agresor en este caso. Pero vemos que no se ha concretado directamente esta política pública, no se ha aterrizado. ¿A qué hacemos, por ejemplo, con estos niños, niñas y adolescentes? Me parece hace un mes más o menos tuvimos desde mi fundación, tengo una fundación que trabajamos con algunas amigas dentro de la militancia feminista y podíamos conversar con algunas compañeras que son quienes se han hecho cargo, quienes se encuentran actualmente asumiendo el rol del cuidado de los niños, de las niñas, que se encuentran ya acudiendo con sus familias, en este caso familias ampliadas, con familiares. Entonces, no existe un real proceso de reparación para los niños, niñas y adolescentes. Nosotros vemos que cuando los hijos de las víctimas fallecen, no se hace nada, no tenemos una política pública que se aterrice, pese a que está escrito, que está en norma. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos reparando? ¿Qué está pasando con estos niños? Muchos niños, muchas niñas no tienen familiares quienes puedan acogerles, quienes puedan defenderles, cuidarles. Y lo que sucede ahora también es que muchos quedan, como te digo, en la orfandad estatal, ya no solamente la orfandad de la madre, sino la orfandad estatal. ¿Qué está pasando con estos niños? No hay una investigación, no hay un acompañamiento, no hay una justicia, una verdad, una reparación para estos niños. O sea, es un problema circular, es algo, claro, tras algo. Están ahí, ¿no? Y lamentablemente no hay un tratamiento integral para precisamente, como tú dices, la reparación, paliar toda la problemática que implica el fallecimiento de la madre, el papá de pronto se suicida también y ¿qué pasa? Y los guaguas, como decimos comúnmente, ¿en qué condición quedan? ¿A cargo de quién? Entonces sí debería algún rato ser tarea del Estado. Pero precisamente ahí está, ¿no? ¿Para qué necesitamos el gobierno? ¿Para qué necesitamos un buen gobierno? Precisamente para eso, porque necesitamos que estas problemáticas vayan, ojalá, desapareciendo un día. Eso es lo que aspiramos quienes verdaderamente nos interesa que la dignidad humana prevalezca por sobre cualquier aspecto, porque eso debería ser, ¿no?, un tema de dignidad humana. Por supuesto. Y por eso yo te felicito en la lucha que llevas adelante. No sé cómo estemos en el tema, digamos,
si hay alguna forma de comparar si el femicidio ha ido incrementándose o ha ido disminuyendo en el país, o estamos frente a cifras alarmantes que no paran. Claro, mira, yo como te decía, es lamentable que quienes están asumiendo incluso la responsabilidad de levantar datos, de levantar cifras, son las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ni siquiera contamos con cifras reales, con números reales de cuántas mujeres están muriendo, de cuántas mujeres están siendo víctimas. Esto no es una responsabilidad total de sociedad civil, es responsabilidad del Estado, y quienes deberían asumir como responsabilidad es el Estado. Entonces, bueno, como te decía, en lo que llevamos del año tenemos 180 casos de femicidio que se ha venido dando, en diferencia del 2023, tuvo 321 casos de femicidio, y esperemos que de verdad este año no se complete volviéndose una cifra más elevada que lo que sucedió en el 2023, porque claro, mucho se relaciona también la crisis que estamos viviendo actualmente dentro ya de la composición propiamente de derechos, la composición obviamente humana que se está perdiendo. Mira, existen tantas problemáticas que de verdad como activistas, como personas que hemos venido trabajando en derechos humanos, existen problemáticas muy fuertes y que también se manifiesta en diferentes problemáticas que se encuentran atravesando a las mujeres. O sea, mira, tenemos también actualmente algo que a mí me parece muy grave, quiero comentarte, es de verdad alarmante, difícil, que actualmente las mujeres y también los hombres que se encuentran atravesando situaciones como el acceso a víctimas que se encuentran atravesando insuficiencia renal. Entonces, nosotros vemos también que es una problemática bastante grave que no está teniendo todavía la importancia que debería tener. Tenemos casos de personas con insuficiencia renal crónica, con pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que no se ha tratado debidamente por parte del Estado, por parte de la Asamblea, por parte del propio Estado. No hay una real situación en la cual se verifique y se garantice el acceso de las personas para sus tratamientos de insuficiencia renal crónica. Es imposible que la gente se esté muriendo. Es que eso también hay que aclararnos. Nosotros tenemos una constitución, y en la constitución es un mandato del gobierno, digamos. Al gobierno se le manda, o sea, no es de que ellos puedan decir sí o no, sino que el Estado tiene que garantizarnos una salud pública, gratuita y de buena calidad. Pero eso no está sucediendo, lamentablemente. Claro. Y ahí viene todo esto que estamos conversando, viene desde ahí, desde lo político, y por eso creo yo de que la gente necesita enterarse más, politizarse más, entender para qué necesitamos un gobierno y cuáles son los derechos ciudadanos, pero también las obligaciones del Estado con la ciudadanía. Eso también nos falta de la politización. Acá se le toma solamente en el sentido de estar a favor de tal o cual líder político o candidato. Y la política es mucho más que eso. Pues la política es precisamente buscar el bienestar de la mayoría, el bien común. Y eso no está sucediendo, lamentablemente, porque también hay una crisis en los actores políticos del Ecuador. Entonces estamos abocados a unas elecciones que ya vienen pronto, y ahí va mi pregunta. ¿Tú cómo piensas que la ciudadanía debe contribuir para, de alguna manera, ayudar a que toda esta problemática de la violencia, violencias en todos los aspectos, pero especialmente la violencia en contra de la mujer o violencia de género, vaya disminuyendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es tu contribución? ¿Qué piensas hacer a futuro? ¿Qué nos pedirías, por ejemplo, a nosotros como medio de comunicación? ¿Qué le pedirías a la ciudadanía para realmente aportar en esta lucha que debería ser de todos? Bueno, creo que absolutamente todos los actos y las formas en las que nosotros también actuamos son políticos.
o sea, absolutamente todo, todo lo personal es político, y creo que es importante entender esto, principalmente el hecho de estar aquí, el hecho de estar pudiendo compartiendo este espacio, este conversatorio es político. El hecho de decir verdad, la verdad, de no mentir, es un acto político. El entender, el luchar por nuestros ideales es un acto político. El hecho de poder compartir un diálogo es político. Entonces, creo que es importante nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tener claro que esta es nuestra misión. O sea, nosotros como personas que hemos estado en el tema de prevención, en el tema de trabajar con víctimas, hemos estado también tratando de nosotros también interactuar y sobre todo no dejar que se quede esto como solamente algo temporal o algo político partidista. No puede ser así. Nosotros tenemos que actuar como personas que nosotros estamos dentro de la problemática social. Entonces, entender que todos los problemas son responsabilidades que no podemos nosotros aislarnos o decir, bueno, a mí mientras no me robe, que yo no tengo problemas, no pasa nada. Entonces, creo que sí es importante también nosotros, primero, creería jamás callar frente a actos de violencia. Creo que tenemos la obligación como ecuatorianos, como ecuatorianas, a enfrentar cuando existe algún tipo de problemática. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que actuar principalmente. Entonces, también comentarte, creo que existe actualmente muchísimas problemáticas, que obviamente es gravísimo el tema de violencia de género, pero existe otras problemáticas gravísimo, como el tema que yo te digo, ¿cómo es posible que la gente esté muriendo porque no pueden acceder a sus atenciones, a sus tratamientos de vida, porque las personas que no pueden acceder a tratamientos, simplemente que tienen una insuficiencia, en este caso renal, se mueren? Entonces es algo muy grave y que se está pasando. Bueno, estamos con bastante bullita por aquí. Están en entrenamientos, o creo que es día de la FAE. Sí, eso estaba viendo. Están pasando por aquí. Así veo. Así es que a la audiencia igual, esto es real, es en vivo, estamos de alguna manera haciéndole el quite a los cortes de energía, y por ahí puede haber alguna filtración de audio que no es la más favorable, digamos, para lo que estamos haciendo. Sin embargo, el diálogo lo hemos llevado de la mejor manera. Espero sepan disculpar algún temita en las fallas de audio, porque digo, se nos contamina con algún bullicio. No sé si están festejando, están entrenándose, pero creo que, bueno, yo les veo casi siempre cuando van a festejar el Día de la Paz, algo así, hacen algo de bulla. Y de ahí para adelante, no sé qué mismo esté haciendo nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que por ahí pasa. Sí, varios están que pasan seguido. Bueno, Jessica, como siempre, bienvenida a Hoja de Ruta. Espero que tu lucha continúe en los espacios que sean los mejores, no solamente para ti, sino para el resto de la sociedad. Esperaría verte pronto y siempre a las órdenes para seguir conversando, seguir dialogando en muchos temas que tienen que ver con derechos humanos, y especialmente con temas que tengan que ver con la mujer. Nosotros algún rato hicimos inclusive la promesa de siempre estar abriendo espacios para estos temas tan dolorosos que no deberían suceder. Pero como te dije, tuvimos un caso, la de Joana Guaicundo, que siempre la recordaremos, una compañera de acá de Hoja de Ruta, y esperamos algún rato, ojalá que podamos coordinar algo en recordación de ella, porque ella también era una luchadora social, poder hacer algo más y contribuir más potentemente a toda esta causa. Muchas gracias por estar aquí, y como siempre el mensaje final para la audiencia. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Creo que este espacio es muy valioso. Creo que tenemos que apostar por esta cuota de esperanza también, precisamente. Creo que no podemos seguir permitiendo que se nos brinde, que se nos presione por una política de guerra.
Creo que tenemos que rescatar el tejido social, sobre todo para poder enfrentar todos los tipos de violencia, tanto la violencia de género y de igual manera todos los tipos de violencia. Hasta la estatal. Hasta la estatal, por supuesto. Es que es eso lo que yo te decía hace un momento. No permitamos que la política de guerra nos quieran vender como la estrategia que nos va ahora a apostar, ¿no? Entonces, no es la forma de nosotros organizarnos. Creo que más bien el tema ahora es rescatar el tejido social, rescatar la interacción y sobre todo ser parte del cambio. Las personas creo que buenas, las personas que venimos trabajando en defensa de derechos humanos, estamos y vamos a continuar enfrentando todas estas problemáticas muy graves. La lucha no se acaba. No se acaba. Nunca. Siempre vamos a estar lidiando, digamos, pero creo que esa es la misión de la vida también. Muchísimas gracias. Te felicito sinceramente y ya sabes, bienvenida siempre. Muchísimas gracias. A la audiencia igual, ya saben, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir el contenido, darnos el like al menos y si hay algún aporte económico, muchas gracias, como siempre.